Escúchame, necesito desahogarme con alguien sobre este embrollo en la oficina porque me está consumiendo por completo. Francamente, siento que estoy al borde de la desesperación por su culpa. Mi nombre es Chelsea, tengo 24 años y llevo lidiando con esta situación desde hace casi 12 meses. Cada día que pasa, la tensión aumenta. Hace aproximadamente un año, para ser exactos, incorporamos a un nuevo compañero, Dan, que tiene 27 años. Desde el primer momento en que llegó, hubo algo en su comportamiento que me resultó inquietante, algo verdaderamente extraño. Su manera de interactuar con las mujeres es, simplemente, anómala, y para ser sincera, ya está empezando a sacarme de quicio. Durante sus primeras semanas en la empresa, tanto yo como el resto de las chicas, Megan, que está a solo 2 escritorios de distancia, y Sarah, en la cubículo contiguo al mío, nos esforzamos por brindarle una cálida bienvenida, como es natural cuando alguien nuevo se integra al equipo. Intentamos incluirlo en nuestras charlas, lo invitamos a almorzar, le preguntamos sobre sus planes de fin de semana. Ya sabes, lo habitual en cualquier entorno laboral. Sin embargo, este individuo solía respondernos con monosílabos o frases cortas, y acto seguido se volteaba hacia su ordenador o simplemente se marchaba, como si nuestra presencia fuese irrelevante. Al principio, pensamos que quizá era solo tímido o que los nervios del nuevo empleo lo abrumaban, pero rápidamente quedó claro que no era ese el caso. Lo que realmente empezó a exasperarme fue su tendencia a cortar abruptamente cualquier conversación que intentábamos iniciar las mujeres, a menos que el tema estuviera estrictamente vinculado a nuestras tareas laborales. Por ejemplo, le preguntaba si tenía algún plan divertido para el fin de semana y él simplemente respondía un escueto «en realidad no», para inmediatamente después ponerse a teclear o a revisar papeles, lo que fuera. Sin embargo, minutos más tarde, lo observaba charlando animadamente con los compañeros masculinos sobre deportes, películas o cualquier otro tema trivial, extendiéndose en esas charlas por periodos de hasta 20 minutos. Era tan evidente y, francamente, algo descortés. El punto de inflexión para mí llegó el día en que lo invité a sumarse a nuestro grupo para almorzar. Siempre frecuentamos un pequeño establecimiento calle abajo donde el ambiente es bastante agradable, y su respuesta fue un tajante: «Gracias, pero ya tengo otros planes», sin siquiera levantar la vista de su escritorio. Pero luego, esa misma jornada, lo vi riendo y bromeando con Jake y Marcus de contabilidad como si fuesen amigos íntimos o algo así. Era literalmente como si viera una persona completamente distinta. En confianza, no tardé en percibir esta actitud como algo personal. Generalmente, me considero una persona afable y con facilidad para las relaciones interpersonales, por lo que nunca antes me había encontrado con alguien que me ignorara de una forma tan absoluta. Megan también lo notó, y Sarah estaba cada vez más molesta, pues a pesar de sus reiterados intentos por entablar una conversación, él respondía con monosílabos antes de simplemente alejarse. Empezamos a discutir el tema con más frecuencia porque era, sencillamente, muy extraño. Lo que tornaba la situación aún más desconcertante era su conducta con los colegas masculinos. Se unía sin reparos a sus conversaciones sobre temas variados, reía con sus chistes e incluso se involucraba activamente en sus juegos de fantasía de fútbol del trabajo. Con nosotras, en cambio, la interacción era nula, absolutamente nada más allá de un buenos días o un que tengan buena noche, y hasta esas frases se percibían forzadas y carentes de sinceridad. Intenté darle el beneficio de la duda durante un tiempo, pensando que quizá era simplemente torpe con las mujeres o que padecía de algún tipo de ansiedad social, pero cuanto más lo observaba interactuar con los demás, más obvio se hacía que se trataba de una elección deliberada. Él estaba decidiendo no ser amigable con las mujeres de la oficina, mientras era perfectamente normal y social con todos los hombres. Sarah fue la primera en articular lo que todas estábamos pensando, que su conducta estaba generando un ambiente laboral peculiar y cargado de incomodidad, donde nosotras, las mujeres, nos sentíamos sistemáticamente excluidas y poco valoradas. ¿Por qué deberíamos andar con pies de plomo a su alrededor si es evidente que posee la capacidad de interactuar de forma socialmente aceptable? Sinceramente, la situación comenzaba a minar mi ánimo de una forma que me sorprendía. Cuanto más lo hablábamos, más frustradas nos sentíamos. Aquí estábamos nosotras, esforzándonos por ser acogedoras e inclusivas,
y este individuo nos cerraba todas las puertas mientras se mostraba camarada con todos los hombres. Se sentía injusto y erróneo, y francamente, estaba empezando a afectar mi disposición para venir a trabajar cada día. Algo tenía que cambiar, y me cansaba fingir que su comportamiento era aceptable cuando claramente no lo era. A partir de ese momento, comencé a observar los patrones de comportamiento de Dan con mucha más minuciosidad, y, sinceramente, lo que revelaron mis observaciones empeoró drásticamente la situación. Normalmente no soy de las que analiza cada movimiento de una persona, pero su conducta era tan patentemente problemática que sentí la necesidad de entender lo que realmente sucedía. Y créeme, una vez que empecé a mirar con atención, la evidencia estaba por todas partes. Cada mañana, sin excepción, Dan entraba, ofrecía un saludo general a la sala y acto seguido iniciaba conversaciones con cualquier colega masculino que estuviera cerca. Le preguntaba a Jake sobre su fin de semana, bromeaba con Marcus sobre algún programa de televisión que ambos seguían. Incluso charlaba con nuestro supervisor sobre temas triviales durante 10 o 15 minutos. Sin embargo, en cuanto cualquiera de nosotras, las mujeres, intentaba sumarse a esas charlas o iniciar una propia con él, de repente se volvía completamente formal y profesional. Era como presenciar un cambio de interruptor. Comencé a registrar incidentes específicos porque no podía creer lo descarado que se estaba volviendo. Recuerdo una ocasión particular en que Megan comentó que su coche le estaba dando problemas y que estaba muy estresada por la reparación. Dan se encontraba literalmente a escasos pasos, pero no ofreció ninguna ayuda, ni siquiera hizo un gesto de reconocimiento a lo que ella decía. Más tarde, ese mismo día, cuando Marcus mencionó que su vehículo hacía ruidos extraños, Dan dedicó 20 minutos a darle consejos sobre mecánicos e incluso se ofreció a echarle un vistazo. 20 minutos para un colega al que conocía desde hacía menos de un año, mientras ignoraba por completo a una mujer que había expresado una necesidad idéntica. La situación del almuerzo se volvió aún más ridícula. Lo veíamos comiendo solo o, en ocasiones, uniéndose a los chicos cuando salían, pero jamás aceptó una sola invitación de nuestra parte. Sarah lo invitó a unirse a nuestro grupo en al menos 6 ocasiones distintas, y en cada una de ellas, él presentaba una excusa diferente. Sin embargo, poco después lo veíamos tomando café con los chicos o uniéndose a ellos para las copas después del trabajo, como si nada. Era innegable que nos estaba evitando de forma activa, y a decir verdad, esta actitud comenzaba a afectarme profundamente, sintiéndolo como algo personal y ofensivo. Lo que realmente me afectaba era lo radicalmente diferente que parecía ser su personalidad según con quién estuviera hablando. Con los hombres, en cambio, se mostraba jovial, distendido y completamente natural. Bromeaba, compartía anécdotas de su vida e incluso se quejaba de asuntos cotidianos como el tráfico o su apartamento. Pero con nosotras, todo se reducía a un sí señora o un no señora, y a respuestas excesivamente formales y frías que convertían cada interacción en una experiencia incómoda y artificial. Megan señaló que tampoco nos hacía preguntas personales a ninguna de nosotras. Es decir, les preguntaba a los chicos sobre sus pasatiempos, sus familias, sus planes de fin de semana, pero nunca mostró la menor curiosidad por nuestras vidas fuera del ámbito laboral. Era como si nos concibiera como autómatas cuya existencia se limitaba al horario laboral, mientras que a sus colegas masculinos los consideraba individuos dignos de conocer. El colmo se alcanzó durante una reunión de equipo en la que cada uno debía compartir algún dato interesante sobre sí mismo. Cuando les tocó a los hombres, Dan respondía con entusiasmo y curiosidad, formulaba preguntas de seguimiento, establecía conexiones con sus propias vivencias y hasta reía con sus anécdotas. No obstante, cuando llegó mi turno para hablar de mi excursión de senderismo del fin de semana, él simplemente asintió con cortesía y no pronunció una sola palabra. Lo mismo le ocurrió a Sarah cuando habló de su afición por la fotografía y a Megan al mencionar su labor de voluntariado. Solo asentimientos educados y un silencio sepulcral. Después de esa reunión, las tres tomamos un café y hablamos seriamente sobre lo que estaba sucediendo. Las tres coincidimos en que su comportamiento trascendía lo extraño. De hecho, estaba generando un ambiente hostil en el que nos sentíamos sistemáticamente excluidas y no deseadas en nuestro propio espacio de trabajo. Sarah dijo que nunca había experimentado algo así, y Megan mencionó que estaba empezando a sentir aversión a venir a trabajar debido a lo incómoda y extraña que se sentía a su alrededor.
Me di cuenta de que lo que más me molestaba era lo injusta que resultaba toda la situación. Aquí estábamos nosotras, esforzándonos por ser amigables e inclusivas y por crear un ambiente laboral positivo para todos, y este individuo nos rechazaba mientras recompensaba a los hombres con su personalidad social habitual. Honestamente, lo percibía como un acto de discriminación y estaba harta de simular que esa situación no nos estaba afectando a todas. Era imperativo abordar la conducta de Dan, pues resultaba evidente que la paciencia y la comprensión no surtirían efecto alguno. La situación con Dan escaló a un nivel completamente distinto cuando decidí que necesitaba comprender a fondo lo que estaba sucediendo, porque su comportamiento había alcanzado un punto de extrañeza insostenible. Normalmente, no soy de las que se obsesiona con los compañeros de trabajo, pero esto estaba afectando toda mi experiencia laboral y sentí que tenía todo el derecho a averiguar qué le pasaba. Así que comencé a prestarle aún más atención a todo lo que hacía, y lo que descubrí fue, honestamente, impactante. Lo primero que hice fue investigar sus perfiles en redes sociales, pensando que eso podría ofrecerme alguna perspectiva sobre su personalidad y discernir si era una persona generalmente asocial o si su comportamiento era dirigido específicamente hacia las mujeres. Resultó que su Facebook e Instagram revelaban a una persona totalmente diferente, a alguien sociable y extrovertido, con grupos de amigos diversos, publicando fotografías de fiestas y reuniones con hombres y mujeres por igual. Claramente, era capaz de interactuar socialmente de forma normal con mujeres fuera del trabajo, lo que hacía que su comportamiento en la oficina fuera aún más confuso y, francamente, más insultante. Comencé a coordinar mis descansos y horarios de almuerzo con los suyos, únicamente para observar cómo interactuaba con distintas personas a lo largo del día. Lo que descubrí fue un patrón de conducta increíblemente constante. Mostraba una actitud cálida y participativa con los colegas masculinos, mientras que con todas las mujeres se mantenía distante y puramente profesional. Por ejemplo, lo vi pasar 45 minutos ayudando a Jake a resolver un problema informático, bromeando y actuando con total soltura durante todo el tiempo. Sin embargo, cuando Sarah le formuló una consulta elemental concerniente a un proyecto en el que ambos colaboraban, él le profirió una réplica concisa de apenas 2 frases y se alejó sin más. Cuanto más observaba, más indicios recopilaba de lo que paulatinamente me convencía que era un comportamiento sesgado. Inicié el registro de los acontecimientos por escrito, ya que el patrón era tan nítido y tan perjudicial. Dan solía intervenir en las conversaciones grupales, pero invariablemente orientaba todos sus comentarios y preguntas hacia los compañeros masculinos de la reunión. Se ofrecía voluntariamente a brindar asistencia a los colegas varones con sus tareas o dificultades, pero jamás ofreció ayuda alguna a ninguna de las mujeres, ni siquiera cuando era evidente que estábamos batallando con algo. Reía con ganas ante los chistes propuestos por los chicos, pero a intentos humorísticos similares por parte de las mujeres respondía con un cortés y frío mutismo. Megan y Sarah fueron enteramente solidarias al compartirles lo que estaba descubriendo, y ellas también comenzaron a prestar mayor atención a la situación. Nos percatamos de que Dan había sido invitado a unirse al chat grupal de los hombres, donde charlaban sobre deportes y planificaban actividades posteriores al horario laboral, pero ninguna de nosotras, las empleadas, había sido incluida en algo semejante. Él estaba, literalmente, configurando un círculo social segregado que excluía a todas las trabajadoras, mientras actuaba como si aquello fuera perfectamente normal y permisible. Lo más exasperante era constatar que las demás personas no parecían advertir ni inmutarse por lo que estaba ocurriendo. Los colegas varones estaban completamente a gusto con Dan porque él los trataba amablemente, por lo que no percibían ningún inconveniente en su conducta. Incluso nuestra supervisora no parecía darse cuenta de que Dan estaba estableciendo un esquema de 2 niveles, donde los hombres obtenían su camaradería e interacción social, mientras que las mujeres recibían la mínima cortesía profesional requerida. Sarah sugirió que tal vez deberíamos registrar episodios específicos de manera más formal, ya que lo que estábamos experimentando nos parecía que podría, en efecto, contravenir la política interna de la empresa. Así que comenzamos a llevar un registro detallado de las fechas y horas en que el trato diferenciado de Dan era particularmente ostensible, como la vez que se ofreció a cubrir el turno de Jake cuando éste tuvo una emergencia familiar, pero cuando Megan se encontró en una situación análoga 2 semanas después, Dan no pronunció palabra alguna ni ofreció ayuda, o cuando trajo galletas caseras para compartir con los hombres, pero no ofreció ninguna a las mujeres de la oficina.
También comencé a formular preguntas discretas a los colegas masculinos para indagar cómo era Dan durante sus interacciones sociales fuera del ámbito de trabajo. Resultó ser que era una persona completamente normal, divertida, cautivadora, dispuesta a conversar sobre asuntos personales y a compartir anécdotas de su vida. Marcus mencionó que Dan les había contado sobre su familia, sus pasatiempos e incluso algunas historias de citas. Mientras tanto, ninguna de nosotras, las mujeres, sabía nada de su vida personal, ya que él se negaba a compartir siquiera la información más elemental con nosotras. La evidencia se hacía abrumadora. Dan trataba deliberadamente a las mujeres de nuestra oficina de manera distinta que a los hombres, y esto estaba generando un ambiente laboral hostil donde nos sentíamos menospreciadas, como si nuestro valor profesional fuera inferior. Es decir, todas realizábamos el mismo trabajo y éramos merecedoras de la misma cortesía básica y de la misma interacción social. Sin embargo, Dan había resuelto que solo los empleados masculinos eran dignos de ser tratados como seres humanos genuinos. Llegado a este punto, estaba convencida de que el comportamiento de Dan constituía una discriminación laboral y estaba harta de simplemente aceptarlo y esperar que cambiara. Las tres decidimos que era el momento de actuar y presentar una queja formal, porque lo que estaba ocurriendo no era justo y no era algo que tuviéramos que soportar solo para conservar nuestros puestos de trabajo. El día que decidí interponer la queja ante Recursos Humanos fue, sinceramente, uno de los momentos más gratificantes que había experimentado en meses, porque finalmente sentí que estaba haciendo algo palpable respecto al comportamiento inadmisible de Dan, en lugar de simplemente padecerlo a diario. Había llegado a mi límite absoluto la semana anterior, cuando se presentó una situación de invitación a un almuerzo grupal tan descaradamente discriminatoria que ya no pude pasarla por alto. Lo que sucedió fue que Jake y Marcus estaban organizando una salida para almorzar con motivo de la finalización de un proyecto de gran envergadura y habían invitado a todos los miembros de nuestro departamento. Cuando le preguntaron a Dan si deseaba unirse, él aceptó de inmediato y comenzó a comentar efusivamente que llevaba meses anhelando probar ese restaurante. Pero luego, cuando la conversación derivó hacia la logística y Sarah mencionó que necesitaría reajustar algunas reuniones para poder asistir, Dan, de repente, cambió de parecer y adujo que, después de todo, no podría acudir debido a otros compromisos. Era tan evidente que no deseaba ir si había mujeres presentes, y honestamente, resultó humillante para todas nosotras. Esa misma semana, observé a Dan aceptar una invitación para ir a tomar algo con los chicos después del trabajo, bromeando acerca de su necesidad de relajarse tras una jornada estresante. Pero cuando Megan mencionó casualmente que un grupo de nosotras planeaba conocer este nuevo local de happy hour y que él debería acompañarnos, él le dio una fría respuesta: «Gracias, pero tengo planes», sin siquiera levantar la vista de su ordenador. El doble rasero era tan flagrante y tan ofensivo que supe que no podía seguir fingiendo que esto era un comportamiento normal o aceptable. Por lo tanto, programé una reunión con Recursos Humanos y pedí a Megan y Sarah que me acompañaran, ya que deseaba que ellas también compartieran sus vivencias. Pasé la noche anterior organizando toda la documentación que había estado recopilando, fechas y sucesos específicos donde el trato diferenciado de Dan era más notorio, ejemplos de cómo su conducta afectaba nuestro ambiente laboral y pruebas contundentes de que era capaz de interactuar socialmente con normalidad, pero elegía no dispensar esa cortesía a las mujeres de nuestra oficina. La reunión con Recursos Humanos transcurrió exactamente como esperaba. La representante, Lisa, se tomó nuestra queja con suma seriedad y formuló preguntas pormenorizadas sobre los patrones de comportamiento de Dan. Pareció especialmente preocupada cuando explicamos cómo la socialización selectiva de Dan estaba generando una atmósfera donde las mujeres se sentían excluidas y subestimadas en comparación con nuestros colegas masculinos. Cuando le mostré mi documentación de incidentes específicos, ella afirmó que era evidente que habíamos estado sufriendo algo que requería una investigación inmediata. Lisa explicó que lo que estábamos describiendo podría potencialmente constituir discriminación por razón de género y que establecer estándares de trato distintos para empleados masculinos y femeninos era algo que la empresa tomaba con gran seriedad. Nos garantizó que llevarían a cabo una investigación exhaustiva y entrevistarían a otros empleados para obtener una imagen completa de lo que estaba ocurriendo. Me sentí tan respaldada al escucharla decir que nuestras vivencias eran preocupaciones laborales legítimas y no simplemente que éramos demasiado susceptibles, como había empezado a temer.
Lo mejor fue cuando Lisa nos informó que hablaría directamente con Dan sobre su comportamiento, dejándole patente que todos los empleados debían ser tratados con idéntica cortesía y respeto, sin distinción de género. Dijo que, si la investigación confirmaba nuestras quejas, habría repercusiones para Dan y se le exigiría modificar su conducta de cara al futuro. Finalmente, alguien con autoridad estaba tomando esta situación en serio y reconociendo que lo que habíamos estado soportando no era admisible. Tras la reunión, experimenté una enorme sensación de alivio y empoderamiento. Durante meses, me había sentido frustrada e impotente ante el trato de Dan hacia nosotras, pero ahora había tomado medidas concretas para abordar el problema. Megan y Sarah estaban ambas agradecidas de que yo hubiera iniciado el proceso de queja, y todas coincidimos en que habíamos hecho lo correcto al alzar la voz en lugar de seguir sufriendo en silencio. Debo admitir que una parte de mí ansiaba ver cómo reaccionaría Dan cuando Recursos Humanos lo confrontara por su comportamiento. Calculé que, o bien tendría que disculparse y empezar a tratarnos con una decencia humana elemental, o se pondría a la defensiva y mostraría su verdadera faz, lo cual solo respaldaría aún más nuestro caso. De cualquier manera, estaba confiada en que la investigación reivindicaría nuestras quejas y obligaría a Dan a modificar su conducta discriminatoria hacia las mujeres de nuestra oficina. Todo empezó a desmoronarse cuando Recursos Humanos me contactó de nuevo para lo que creí que sería una reunión de seguimiento, con el fin de informarme sobre las consecuencias que Dan enfrentaba por su comportamiento discriminatorio. En cambio, entré a esa sala de conferencias y fui golpeada con una información que me tomó completamente desprevenida y, sinceramente, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la situación. Lisa comenzó la reunión explicando que habían concluido su investigación y habían conversado con Dan sobre nuestras quejas, pero en lugar de informarme sobre su castigo o los cambios de comportamiento que se le exigirían, comenzó a hablar sobre su perspectiva de la situación y cómo él había proporcionado contexto a sus interacciones laborales. Ya estaba teniendo un mal presentimiento sobre el rumbo de esto, pero nada podría haberme preparado para lo que me dijo a continuación. Aparentemente, Dan había explicado a Recursos Humanos que mantenía límites profesionales rigurosos con sus colegas femeninas debido a un incidente en su empleo anterior, donde amistades informales con mujeres en el lugar de trabajo derivaron en mínimas acusaciones de acoso en su contra. Les dijo que había sido falsamente acusado por una compañera que malinterpretó sus interacciones amistosas como interés romántico y que la situación casi le había costado su carrera y su reputación. Por lo tanto, ahora sigue lo que él denominó una política de solo cortesía profesional con las mujeres en el trabajo para protegerse de malentendidos similares. Quedé absolutamente atónita. Lisa estaba sentada allí explicándolo como si de alguna manera justificara el comportamiento de Dan, como si su experiencia pasada le diera el derecho de tratar a todas las mujeres en el lugar de trabajo como posibles amenazas que no merecían una interacción social básica. Intenté explicar que, independientemente de sus razones, su trato diferenciado seguía generando un ambiente laboral hostil para nosotras. Pero Lisa parecía más concentrada en su derecho legal a mantener límites profesionales que en cómo su comportamiento afectaba a las mujeres de nuestro departamento. Lo más desolador fue cuando me reveló que diversos colegas masculinos habían manifestado su apoyo a Dan durante la pesquisa. Al parecer, tanto Jake como Marcus, e incluso nuestro superior inmediato, habían corroborado que Dan les había comentado sobre su experiencia laboral previa y que comprendían y respaldaban su postura de mantener una relación estrictamente profesional con sus compañeras. Aquí me sentí completamente traicionada. Creía que estos individuos eran nuestros aliados y compañeros, pero en el momento crucial, se pusieron del lado de Dan, validando su conducta discriminatoria como algo enteramente justificado. Acto seguido, Lisa soltó la verdadera revelación, un golpe devastador. Mencionó que, a lo largo de su investigación, múltiples empleados habían manifestado inquietud por la manera en que Megan, Sarah y yo habíamos estado observando y comentando el comportamiento de Dan. Aparentemente, la gente nos había notado siguiéndole la pista, cronometrando nuestros recesos para analizar sus interacciones y conversando sin cesar sobre él entre nosotras. Algunos colaboradores habían calificado nuestra actitud de obsesiva y molesta, y unas cuantas personas se habían quejado explícitamente de que estábamos generando un clima de tensión laboral y haciendo que se sintieran incómodos con sus propias interacciones con Dan. No podía asimilar lo que escuchaba. De alguna manera,
Habíamos transitado de ser las afectadas por la discriminación a ser señaladas, nosotras mismas, como acosadoras. Lisa dilucidó que la observación sistemática del proceder de un colega, el registro de sus interacciones sociales y la creación de una atmósfera adversa mediante la discusión y la queja incesante podrían, de hecho, configurar acoso laboral conforme a la normativa de la empresa. Señaló que, si bien nuestros sentimientos eran legítimos, nuestra reacción ante la coyuntura había excedido ciertos límites, provocando malestar en otros miembros del personal. La reunión concluyó con Lisa comunicándome que no se emprendería ninguna medida disciplinaria contra Dan, ya que su conducta, aunque quizás poco afable, no contravenía ninguna directriz de la compañía y se enmarcaba, de hecho, en sus derechos como trabajador. Sin embargo, enfatizó que Megan, Sarah y yo deberíamos asistir a una capacitación obligatoria sobre sensibilidad en el entorno laboral, enfocada en el comportamiento apropiado y las fronteras profesionales. Asimismo, adelantó que la situación sería objeto de seguimiento para asegurar la ausencia de ulteriores episodios de acoso o comportamientos hostiles. Salí de aquel encuentro sintiéndome enteramente humillada y perpleja. ¿Cómo una circunstancia donde éramos, a todas luces, víctimas de discriminación, se había metamorfoseado en una en la que nosotras éramos las infractoras? Persistía en mi convicción de que el proceder de Dan era incorrecto e injusto, pero al parecer la empresa disentía, considerándonos a nosotras el verdadero inconveniente. Fue la vivencia más exasperante y deslegitimadora que jamás había tenido en el ámbito laboral, y no tenía la menor noción de cómo asimilar lo que acababa de suceder. Las secuelas de aquella reunión con recursos humanos representaron honestamente el lapso más humillante y demoledor de toda mi trayectoria profesional. Y aún hoy me esfuerzo por comprender cómo todo se desvió de tal modo cuando mi única intención era abordar una discriminación laboral legítima. Lo que sobrevino fue como observar mi vida profesional desmoronarse en cámara lenta. Y lo más doloroso fue que todos parecían creer que me lo había merecido. Al cabo de una semana de nuestras sesiones de formación en sensibilidad, la noticia, de alguna manera, se había propagado por toda la oficina, revelando los detalles de la investigación y su veredicto. Nunca descubrí con exactitud quién filtró la información, pero, de improviso, todos supieron que Megan, Sarah y yo habíamos presentado reclamaciones por acoso contra Dan y que el departamento de RRHH había dictaminado que éramos nosotras quienes incurríamos en conducta impropia. Las miradas que comencé a recibir de mis compañeros combinaban incomodidad, juicio y, en ocasiones, franca hostilidad. Era como si me hubiese transformado en una figura perjudicial, generadora de conflictos, que dificultaba la jornada laboral de todos. La dinámica social en nuestro departamento viró por completo, y no en nuestra dirección. Quienes antes nos incluían en planes de almuerzo y charlas informales comenzaron a mantener una distancia prudente, como si temieran que registrásemos sus interacciones y presentáramos también quejas en su contra. Lo que fue aún peor, observé que varios colegas se esmeraban en ser excesivamente amables e inclusivos con Dan, casi como si quisieran dejar claro cuán desmesuradas habían sido nuestras reclamaciones. Ver cómo lo trataban como una especie de damnificado que requería protección de nuestra parte resultaba absolutamente exasperante. Mi vínculo con Megan y Sarah también empezó a fracturarse, lo cual fue demoledor, ya que había creído que estábamos cohesionadas en esta circunstancia. Sarah fue la primera en distanciarse, alegando que yo la había instado a presentar la queja y que ella, en realidad, nunca había considerado el comportamiento de Dan tan problemático. Afirmó que solo había secundado la iniciativa para no contrariarme, pero ahora lamentaba su implicación y me responsabilizaba por las repercusiones profesionales que enfrentaba. Megan resistió más tiempo, pero al final empezó a deslizar comentarios sobre la posibilidad de que hubiéramos interpretado erróneamente la situación y que debimos haber aceptado, simplemente, los límites profesionales de Dan en lugar de armar tanto revuelo por todo. El golpe definitivo se produjo cuando me enteré de que a Dan le habían ofrecido un ascenso a un departamento distinto, con efecto inmediato. Recursos Humanos lo presentó como un movimiento horizontal que sería provechoso para su crecimiento profesional, pero era patente que lo estaban premiando por gestionar nuestras quejas con profesionalidad, mientras, en esencia, lo apartaban de nuestra presencia nociva. Entretanto, yo tenía una amonestación formal en mi expediente que repercutiría en mis evaluaciones de rendimiento y en cualquier perspectiva futura de promoción.
Dan obtuvo un avance y reconocimiento, mientras a mí se me etiquetó como una persona problemática, incapaz de gestionar interacciones laborales habituales. Lo que agravó aún más la situación fue que comencé a experimentar precisamente el tipo de aislamiento social que yo había atribuido a Dan. Mis compañeros interrumpían sus conversaciones al verme acercarme. Las invitaciones a almorzar misteriosamente no me incluían, y percibía una atmósfera general de cordialidad, pero a la vez de lejanía, cada vez que debían interactuar conmigo. No me pasó inadvertida la ironía de ser yo ahora quien almorzaba en solitario y se sentía excluida de la dinámica social de la oficina. No obstante, a diferencia de la situación de Dan, la mía era la consecuencia directa de mis propias decisiones y un juicio desafortunado. Mi rendimiento laboral comenzó a mermar. Inmersa como estaba en una profunda distracción y desmoralización por la totalidad de la circunstancia, la mitad de mi jornada transcurría obsesionándome con la injusticia de mi trato y cavilando cómo restaurar mi prestigio, en lugar de concentrarme en mis responsabilidades laborales concretas. Mi supervisor comenzó a hacer observaciones sobre mi disposición y productividad, lo que solo incrementó mi estrés y me hizo caer en la cuenta de que mi puesto en la empresa podría no estar garantizado a largo plazo. Lo más doloroso de todo esto es que aún no consigo comprender del todo cómo me convertí en la antagonista en una situación donde, honestamente, creía estar abordando una discriminación en el ámbito laboral. Dan continúa observando sus límites profesionales con las compañeras, lo que, al parecer, ahora todos perciben como enteramente sensato y conveniente. Mientras tanto, yo estoy atrapada con esta fama de persona que genera conflictos innecesarios y es incapaz de manejar las relaciones laborales con la madurez esperada. Me he transformado, en esencia, en un ejemplo admonitorio de lo que sucede cuando se malinterpretan las dinámicas del trabajo y se permite que los sentimientos personales interfieran con el juicio profesional. Aún así, sigo pensando que hubo algo injusto en la forma en que Dan nos trató de manera diferente a los empleados masculinos. Retrospectivamente, quizás debí haber aceptado que algunas personas prefieren mantener las relaciones laborales estrictamente profesionales. Pero en aquel instante, lo sentí tan personal y discriminatorio que me fue imposible simplemente pasarlo por alto. Ahora, afronto las repercusiones de esa elección cada día que pasa, y sinceramente, no estoy segura de que mi trayectoria profesional se recupere jamás de este enredo.